Pues a todos los afiliados tengo el gusto de presentarles al doctor Otoniel Navalara. Es el Hola, hola. doctor Otoniel Navalara es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, es un especialista muy reconocido en temas de adicciones y en términos conductuales. Y pues para nosotros es un honor tenerlo el día de hoy aquí con nosotros. Y Otoniel, pues, bienvenido. Gracias por colaborar con nosotros, gracias por este espacio que nos vas a brindar y es tuyo el espacio. Bienvenido. Ya, Pablo. Buenos días a todos ustedes, es un gusto. Gracias, mi estimado Edgar, por la oportunidad de estar con ustedes. Aunque, como tú bien dices, mi campo es básicamente las adicciones, el alcoholismo y la codependencia. Bueno, dentro de este campo, la resiliencia pues, es un tema muy valioso. De hecho, cuando planteamos el término resiliencia, hablamos sobre un término, un concepto que... Buenos días, perdón, perdón, disculpe, doctor, ¿se puede, tal vez, acercar un poquito para que se escuche mejor? Es que no se está viendo, no se está escuchando muy bien. El audio lo perdemos. Uh-huh. Ok, creo que tenemos una falla ahorita, pero en un segundo la Sí, claro. Muchas gracias. A ver, Alexa. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Creo que sí. Sí, mucho mejor. Ok, pues ustedes una vez más, gracias por la invitación. Edgar, un abrazo, gracias por permitirme junto con tu equipo de trabajo, con la gente con la que participas, la oportunidad de estar pues compartiendo esto. Y hace rato les comentaba que aunque mi campo es totalmente de las adicciones, la codependencia, el alcoholismo, ¿no? Y todos los problemas asociados a esta situación que también es una pandemia, ¿no? Que ahora que estamos en el marco del coronavirus, también quiero decirles que el alcoholismo, la drogadicción y la codependencia son pandemias que no se han resuelto y que hemos tenido que aprender a vivir con ellas. No quiero decir con esto que con la pandemia de coronavirus tengamos que aprender a vivir con ellas. Sin embargo, en este momento que estamos en la parte más crítica, creo que el término resiliencia se hace como necesario, tenerlo, tener en claro que el término resiliencia es en este momento vital para todos nosotros. La resiliencia, ustedes bien lo saben, es un término que es acuñado desde la metalurgia, en donde se dice que cuando los metales son expuestos a grandes presiones y son deformados por estas presiones, los materiales tienen la posibilidad de regresar a su situación original. Sin embargo, también habría que ser muy claros en materia de seres humanos. Cuando hemos vivido un impacto muy fuerte, ya sea por las catástrofes que hemos vivido en la Ciudad de México, como los terremotos, como la ola de crímenes por la gran inseguridad que tenemos en muchas partes de nuestro país. De hecho, el consumo de alcohol, de drogas, el incremento de la violencia intrafamiliar, la problemática tan seria de los feminicidios. Creo que todo este panorama crítico que enfrentamos los mexicanos día con día es enorme. Y entonces aquí la resiliencia, todo esto, digamos, todos estos elementos que mencioné van deformando al mexicano, al ser humano, y entonces, en realidad, después ya nada es igual. Después de lo que hemos estado viviendo, es cierto, seguramente va a aparecer esta capacidad de enfrentarlo y de resolverlo. Sin embargo, también habrá que ser claros, ya nada va a ser igual. En la resiliencia hay dos vertientes, ¿no?
cuando enfrentamos las diferentes circunstancias como en la que estamos con miedo, el miedo tiene muchas expresiones. Una de sus expresiones del miedo, pues es yo siempre digo, miedo más ignorancia igual a destrucción. Miedo más ignorancia igual a desesperación, igual a ansiedad, igual a compulsión, igual a invasión, igual a agresión, etcétera, ¿no? Entonces, el miedo con esas características, con ignorancia, es muy, muy, muy imponente y crea una situación de devastación enorme. Sin embargo, cuando el miedo tiene otra tendencia, el miedo con amor y con inteligencia te puede dar justamente el motor de la resiliencia, ¿sí? Te lleva a tener características muy importantes y muy valiosas en donde tú puedes, ¿sí?, tener la capacidad de esperar, razonar, reflexionar, ¿sí?, entender que esto que está pasando es una situación en la que estamos en realidad todos, no es nada más uno. Y esta situación en la que estamos viviendo, tendremos que enfrentarla de acuerdo a nuestros recursos, porque los recursos que tenemos pues son los que tenemos y los que vamos a enfrentar, ¿no? Escuchaba, no sé, ayer o antier, días pasados, que estamos bajo la misma tormenta, pero cada quien en diferente barco, ¿no? Y lo voy a comentar de esta manera. Ayer que venía cruzando, que tuve la oportunidad de salir por algo para la alimentación, cruzamos por Pedregal y la primera pregunta fue, ¿cómo estarán sufriendo ahí en el Pedregal? Pues seguramente en el jardín, en la alberca, tomándose un whisky. Es decir, es un barco diferente, ¿no? Y si te vas a las zonas, no sé, de Chalco, de Iztapalapa, lo que están viendo es diferente, pero ahí la resiliencia está haciendo un acto muy importante en ambos casos. Cada quien está enfrentando la pandemia con sus propios recursos. Esa es la maravilla de la resiliencia, es que vas a utilizar tus recursos para poder enfrentar lo que venga, ¿no? Terremoto, pandemia, violencia intrafamiliar, inseguridad social, ¿no? Problemas económicos, desempleo, cualquier circunstancia que se te presente, que sea un impacto en tu vida y que te haga mover toda tu estructura emocional, ahí va a aparecer la resiliencia. La resiliencia tiene, insisto, tiene dos vertientes. Mucha discusión se ha hecho que sí es biológica, y sí lo es. De hecho, está fundamentada mucho en la parte de los instintos, en el sistema límbico, curva con el área del cíngulo, en donde esta estructura nos ayuda a tener como mucho más claridad de los riesgos. Y claro, tiene una parte biológica, pero también tiene una parte psicológica, social, ¿no?, afectivo, familiar, en donde se va creando, digámoslo así, este proceso tan importante de la resiliencia. La resiliencia que nos lleva a desarrollar habilidades, recursos, capacidades para poder enfrentar las circunstancias. Por eso la resiliencia tiene un factor tan importante en nuestra sociedad actual, porque han cambiado mucho las circunstancias. No es lo mismo el siglo pasado, ¿no?, en donde todavía la resiliencia tenía que optar por situaciones de violencia, ¿no?, pues sí, de violencia, de transgresión, pues de todas estas circunstancias lamentables, en donde todavía, fíjense, alabábamos y halagábamos y fomentábamos la aparición del guerrero o de la guerrera. Y yo siempre les platico, bueno, ¿qué es un guerrero? ¿Qué hace un guerrero? ¿Qué hace una guerrera? ¿No? Pues violentan, pelean, entran en conflicto. Cuando van a otros territorios, invaden los territorios, matan a los hombres. No, esos son los guerreros, los tenemos, se llaman también soldados ahora. Entonces van y lastiman, matan, violan a las mujeres, matan a los hombres, se quedan con las mujeres, quitan a los hijos, hacen lo que llaman tesoros de guerra o son ganancias de guerra que les llaman ahora también, ¿no? Y se roban la cultura de los países, de los lugares, su petróleo, etc. Entonces,
hemos halagado y hemos fortalecido mucho estas tendencias, ¿no?, de violencia y transgresión. Y también aquí la resiliencia tiene que transformarse, tiene que actualizarse. La resiliencia tiene que ayudarnos a migrar, ¿no?, o a transformarnos o a transmutarnos de el guerrero al hombre de paz, de la guerrera a la mujer de paz, a la mujer. Y aquí para que se transforme la resiliencia necesita salir o sumar a lo biológico también la inteligencia. La resiliencia tiene que sumar de lo biológico la inteligencia, ¿sí?, más la conciencia para convertirse, ¿no?, en el hombre y en la mujer de paz. Este es como que, y esto ha venido pasando, porque también no podemos decir que no ha sucedido, cuando en realidad desde hace mucho tiempo ha venido pasando. Hay mucha gente como ustedes que están del otro lado, muy preocupados, muy ocupados de que haya mejor relación con los demás, más armonía con los demás, más unidad con los demás, ¿no?, que se den espacios en donde podamos reunirnos con cordialidad para generar bienestar. O sea, se está logrando también, hay un camino muy, muy intenso, y esta pugna entre, digamos, esta parte en donde se da el factor de la violencia y la agresión, necesita terminar, necesitamos entrar y quitar situaciones de incongruencia y empezar a ser congruentes, respetuosos, amorosos, cálidos, porque este es el camino que está siguiendo justamente la resiliencia. La resiliencia nos dice que ante circunstancias difíciles podemos no solamente enfrentar la situación, sino también autotransformarnos, sino también proyectarnos para mejorar, para ser la mejor versión y para poner lo mejor de mí. Yo siempre hago uso de esta parte en donde digo que y obviamente para establecer una relación resiliente conmigo y con los demás, necesito poner lo mejor de mí para obtener lo mejor del otro. Y este proceso dinámico que la resiliencia nos aporta, nos va diciendo que entre mejor me conozco, entre mejor me habilito, entre más me capacito, entre más habilidades desarrollo, me va a llevar a tener una mejor relación, primero conmigo y una mejor relación con los demás. Esto es muy necesario de poderlo entender, que nos quede muy claro que este es un proceso importante, un proceso muy valioso en donde la resiliencia nos va a hacer mejorar. La resiliencia no es solamente la parte biológica, instintiva, que nos defiende, que nos saca del apuro, de la problemática, que nos saca de la tempestad, ¿sí? No nada más es eso. También, ¿no?, nos lleva a transformarnos. Pero ahora tenemos una ventaja muy importante en los seres humanos. El desarrollo del conocimiento, de la inteligencia, de la conciencia, ¿sí?, que nos va llevando a estructurar formas diferentes, formas nuevas de resiliencia. Necesitamos hacer resiliencia en la infancia, hacer resiliencia en la adolescencia, hacer resiliencia en el adulto joven, hacer resiliencia, ¿no?, en el hombre y en la mujer de la tercera edad. Una resiliencia generalizada en la escuela, en la casa, ¿no?, en el trabajo, en la sociedad. Es importante entender que este factor de resiliencia nos tiene que llevar a enfrentar, sí, las circunstancias que se están, sí, las circunstancias que estamos viviendo, y que esto no va a parar. Hay temblores, hay maremotos, hay crisis, hay un sinnúmero de circunstancias que los seres humanos enfrentamos. Sin embargo, hay otros, esos son los catástrofes naturales, pero hay otras, como la inseguridad, ¿no?, como los feminicidios, como la violencia intrafamiliar, pero también hay otros muy importantes. El pésimo manejo de las nuevas tecnologías, que han creado también una problemática muy, muy seria, ¿no? Y esta problemática nos ha llevado, no sé, por recordar un ejemplo de un joven, un adolescente, que iba con su mamá en un auto, y la mamá le va hablando, y en ese momento le quita el celular, porque el niño no hacía caso. Y lo que hace el joven es abrir la puerta del auto, salirse del auto en marcha y aventarse del puente o el desnivel en el que iba,
y caer al vacío. Es decir, esta capacidad, ¿no?, de poca tolerancia a la frustración se ve perdida. Es decir, los niños y los adolescentes y los jóvenes en nuestra sociedad actual tienen poca tolerancia a la frustración, poca capacidad de espera, nada capacidad de demora y no quiere nada de frustraciones. Esto nos lleva a un factor muy, muy fuerte en la sociedad y estos son espacios que sí quiero que conozcan, porque la resiliencia no es nada más ante las grandes catástrofes que vemos. También es importante que la resiliencia se active en las situaciones de la vida cotidiana, escolar, familiar, social, ¿no? Bueno, y ante esta maravillosa, pero también con sus riesgos, ¿no?, avanzada tecnológica. Es importante que lo vean también. Es importante observar cómo ustedes ven en pantalla una imagen donde está las catástrofes naturales, la violencia, la mutilación, el trauma, la pérdida, ¿no? Y esto, si ustedes y la única defensa que tienen es este factor psicológico. Sí es cierto que el instinto nos lleva a reaccionar, pero fíjense, el instinto luego nos lleva a reaccionar de esa manera instintual. Si no hay un filtro de la conciencia, si no hay un filtro de inteligencia, esa violencia, ese miedo, ese enojo impacta, ¿no?, impacta brutalmente en donde sea, en otros seres queridos, en seres que no conocemos, impacta en el exterior de una manera muy fuerte. Por eso la resiliencia, en esta parte actualizándola, requiere inteligencia, vamos a ponerle amor, ¿no?, pero también vamos a poner otro elemento al que mucha gente le tiene miedo. Y este elemento le vamos a llamar espiritualidad. Es decir, para que la resiliencia se vaya tomando más fortaleza y fluya, ¿no?, y se desenvuelva en la infancia, en la adolescencia, en el adulto joven y en el adulto mayor, es importante que lleve estos contenidos. La psicología está haciendo una aproximación muy, muy importante y muy valiosa a la resiliencia en este sentido, le está aproximando. Y hay otras corrientes, el mindfulness, está la psicología positiva, que están haciendo un gran, gran trabajo también para poder activar. Necesitamos activar, motivar la resiliencia en todas las etapas de nuestra vida. Porque, fíjense, usted puede empezar, bueno, ¿por qué resiliencia con conciencia, con inteligencia en la edad infantil? Pues porque está el bullying. A lo mejor para muchos podemos tomarlo como a la ligera y superficialmente y decir, bueno, pues a todos nos bullearon. Yo me acuerdo que a mí me decían el lobo, me decían el perro, me decían el tuercas, o me cargaban la mano a veces, sí. Pero ahora el buleo es mucho más agresivo, mucho más intenso. Y conocemos a chicos cuando nos están bulleando en la escuela, también, como el ejemplo anterior, corren por el pasillo y se arrojan al vacío. Y es muy difícil poder entender lo que está pasando en un niño. Se llama indefensión y vulnerabilidad. Cuando estamos en una situación de indefensión y de vulnerabilidad, es en ese momento, ¿no?, no sabes qué hacer, no hay conciencia y solamente aparece el impulso, ¿sí?, de salir de esa situación. Nada más que la decisión de salir de esa situación, que parece la resiliencia, no siempre te lleva a un lugar seguro. Brincas y caen al vacío y muere a veces, en este caso un niño que lamentablemente fallece por tanto bullying. Por eso es importante activar la resiliencia. La resiliencia te lleva a tener inteligencia y en ese momento para poderte detener, saber en qué lugar estás parado, exactamente conocer la situación en la que estás, ¿no?, de una manera rápida, porque la resiliencia tiene esta ayuda biológica, ¿no? Porque es importante también entender la parte biológica, que la parte biológica o la parte instintual actúa en segundos, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, y seguramente sí, que cuando están en un lugar y parece que va como
el golpe, automáticamente se voltean y se quitan, ¿no? Y dice, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste para verlo? Porque justamente el sistema límbico tiene esta capacidad, es hipotálamo, amígdala e hipocampo, tiene una capacidad impresionante para en microsegundos detectar un riesgo, un objeto que viene y te hace un nodo de inmediato. Sumado esta parte del instinto a la inteligencia, nos va a dar un elemento importantísimo, ¿no? Que puedes tomar excelentes decisiones. Y si ustedes checan la definición que tienen en pantalla, es la capacidad de un individuo, ¿no? ¿Ahí lo tienen? Es que tenemos otra definición. La resiliencia es mucho más que el hecho de soportar una situación traumática, ¿no? También en construirse, en comprometerse en una nueva dinámica de vida. El vínculo y el sentido son de este modo los dos fundamentos básicos de la resiliencia. Aquí dice que el vínculo y el sentido, y eso es cierto, ¿no? Es un poco lo que estamos, de hecho, no mucho lo que estamos diciendo. Si nosotros le damos al niño y al adolescente esta capacidad de pensar, de tomar decisiones, de ser asertivo, obviamente quien hace esta apreciación son los papás. Los papás son los que van a hacer el vínculo y el chico va a trabajar en el sentido. La resiliencia es un llamado a centrarse en cada individuo como alguien único. Es enfatizar las potencialidades y los recursos personales que permiten enfrentar situaciones adversas. Ustedes lo están leyendo y salir fortalecidos a pesar de esta. Sobró una R. A pesar de esta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la resiliencia tiene que entrenarse. La resiliencia tiene que construirse. La resiliencia tiene que sumarle, ¿no? La resiliencia no queda solamente en el mero hecho de expresar, ¿no? Una acción, no queda nada más ahí. La resiliencia tiene que tener esta característica fundamental, ¿no? De tener la conciencia, el amor, y sumo la espiritualidad. Al final veremos esta parte de la espiritualidad un poquitito, pero es importante verlo. Entonces, también de la resiliencia hay otro ingrediente que se llama resistencia. Es decir, la resistencia es la capacidad para evitar de ser desplazado de su estado. Es esta capacidad de aguantar, de resistir. Y fíjense, aquí en la resistencia hay varios elementos que me gustaría tocar. Capacidad de espera, capacidad de demora. Luego dicen, es que es igual capacidad de espera y capacidad de demora. No, no es igual. Que la capacidad de espera es cuando tenemos esta capacidad de poder entender que el otro está haciendo en tiempo y forma su trabajo y habrá que esperar, ¿no? La capacidad de demora es cuando yo tengo un impulso, porque ya, como cuando las mamás quieren que el chico haga la tarea, no tiene capacidad de demora las mamás. Lo quitan y empieza a hacer la tarea. ¿Sí? No tiene capacidad de demora, ¿no? O sea, ni capacidad de espera. Parecen similares, sin embargo, una es del exterior y otra es del interior. Entonces, espero que quede claro esto. Para la resistencia es necesario tener estos dos elementos, capacidad de espera, capacidad de demora, y algo muy importante, tolerancia a la frustración. No nos gusta la palabra frustración, a nadie nos gusta, y menos que nos la apliquen, ¿no? Sin embargo, quiero decirles que la capacidad de la tolerancia a la frustración desarrolla madurez. Y esa madurez nos ayuda. Fíjense bien, la madurez nos va a ayudar a la resiliencia. La resiliencia es un concepto maravilloso. Me estaba recordando que decía vínculo y sentido. Fíjense, traigo a colación a Ana Frank. Seguramente habrán leído su libro maravilloso, Ana Frank. Me trae a la memoria también a Víctor Frank, El hombre busca de sentido, otro libro maravilloso que son además lecturas obligadas en esta época en la que la resiliencia tiene que actualizarse para enfrentar situaciones no como las que vivió, espero, Ana Frank y Víctor Frank, Ana y Víctor Frank. Yo creo que es importante entenderlo, ¿no? Ellos vivieron situaciones muy difíciles, confinados en diferentes lugares, no por 3 meses. En el caso de Víctor Frank, 2 años anduvo recorriendo varios campos de concentración, ¿no? Y ahí sí fue importante entender que
la resiliencia actuó con inteligencia, ¿no? Con amor a sí mismo, ¿no? Y tuvo que tocarlo para poder salir de esto. Cuando Víctor Frank sale de este confinamiento, es rescatado por una familia y le plantean que su papá, su mamá, su hermano, su esposa habían muerto en los campos de concentración. Obviamente se decae, ¿no? Es un impacto, ya lo que había vivido, el trauma impresionante que ha vivido, más la pérdida de sus seres queridos, de sus vínculos. ¿Cómo voy a encontrar ahora sentido a mi vida? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? Y se puede escribir. No, es maravilloso lo que hace. En 9 días escribe El hombre en busca de sentido. Es impresionante que en 9 días haya escrito, o sea, haya plasmado toda su experiencia, todo su dolor, toda su frustración, pero también su capacidad de enfrentarlo, y encontró en la escritura, en el ayudar al otro, el sentido que tenía su vida, el transmitir su experiencia, el decirle al mundo que necesitábamos detener esas expresiones de ego, de masacre, de deshumanidad, que necesitamos detener todos estos elementos, y es una de las grandes labores, de las grandes aportaciones que hace Víctor Frank y Ana también a la resiliencia. Por eso necesitamos hoy entender que la resiliencia no es nada más el instinto, el impulso a salir de la situación, sino es un impulso que necesitamos sumarle aprendizaje, inteligencia, conciencia, amor y espiritualidad, para que esta sumada, ¿no?, nos dé un resultado mucho más eficiente. Insisto, necesitamos transformar al guerrero, al peleonero, al ratero, al violador, ¿no? Transformarlos en hombres y mujeres de paz, hombres y mujeres constructores de bienestar, respetuosos del medio ambiente, amorosos de las personas, en donde ya no existan estas diferencias tan grandes, ¿no? Vemos, por ejemplo, en pantalla también un hombre que ha perdido la mitad de su cuerpo, y esta capacidad de salir adelante. Por eso dicen que el ser humano no se enferma, el amor no se enferma. Y este hombre, con el amor a sí mismo, con toda esta capacidad resiliente, claro que también tuvo el apoyo del medio ambiente, el apoyo de los médicos, el apoyo de los rehabilitadores, y muy seguramente el apoyo afectivo de su familia, ¿no? Entonces podemos entender ahora estos aspectos tan importantes y tan valiosos, en donde los seres humanos tenemos esta capacidad de salir adelante. Y esta situación en la que estamos, también podemos salir adelante. Fíjense que ahorita que estamos viendo lo de la pandemia, me recuerdo una experiencia muy, muy valiosa, que luego la cuento. Y esto es de los hospitales donde están los niños y los adolescentes, ¿no?, con cáncer en sangre. Me estaba acordando de ellos ahorita que veía al paciente y que veo las imágenes de la resiliencia, en donde entran los pacientes de COVID a las clínicas y los entuban, y bueno, todo esto que tienen que vivir, les colocan los respiradores y toda la situación que están viviendo. Fíjense que en los hospitales, yo recuerdo mucho el hospital de nutrición, un excelente hospital, y con los niños de cáncer en sangre, y cuando paso y los veo, están los niños que ya les avisaron que ya se van a su casa y que ya pueden hacer lo que quieran, que ya coman lo que quieran, que vean la tele, que si tienen la escuela vayan, que si no, no vayan. Si ya les están diciendo que se acabó, ¿no? Y algunos llegan a decir, oye, ¿mi consulta para cuándo es? O sea, pues tú hazla, ya las sabiendas que ya no va a haber consulta, ¿no? Y que ya se van, así salen los niños, salen los adolescentes. Pero si les vieran sus ojitos, las caritas que hacen, es decir, que alguien haga algo, que alguien me salve, que alguien invente algo, pero ya, porque esto se acabó. O sea, no tiene solución. Y
ves a los médicos pasar y ves a toda la gente pasar y ya nada más las atenciones mínimas para este estado de bienestar. Es decir, ya no está en manos de nadie, no tiene solución, no está en manos de nadie. Y cuando bajas a donde está, digamos, el área de reflexión del hospital, no escuchas, gracias Señor por llevarte a mi hijo, ¿no? Escuchas cosas terribles, ¿no? Insultos que le dicen, Dios, bájate, materialízate porque quiero reclamarte, ¿por qué no te llevas a los narcotraficantes? ¿Por qué no te llevas a los sicarios? ¿Por qué no te llevas a los matones? ¿Por qué no te llevas a los maltratones? ¿Por qué a mi hijo? Y a lo mejor su reclamo es válido. Lo que te quiero decir es que no tiene solución, no está en manos de nadie y no hay una reflexión bonita. Es fuertísimo lo que te estoy diciendo. Sin embargo, te quiero decir una cosa, la situación que estamos viviendo en esta pandemia tiene solución. Quédate en casa, lleva todos los parámetros que te están pidiendo para la salud, para evitar el contagio. Tiene solución y esto implica que también está en tus manos. Chica, está en tus manos. Sí, asegurarte de que no llegue el virus a tu casa ni a tu trabajo. No te arriesgues. Pero también hay algo muy valioso. En tu casa es algo importantísimo lo que te voy a decir. Tiene solución, está en tus manos y te invita a reflexionar y a transformarte de una manera profunda e importante ahorita. En tu casa, llevar la reflexión profunda de quién eres, de que te entiendas, o sea, quién eres, una, dos, que tú te entiendas para que sepas por qué has sido el hombre o la mujer que has sido hasta el día de hoy. Es importante que la resiliencia actúe operando este gran cambio en ti, que se haga esta transformación, que se haga esta mejora en ti, que seas un hombre o mujer que esté transformándose, que no se quede, ¿no? Como en antes del COVID o después del COVID, siendo la misma persona, ¿no? Necesitamos terminar con todos estos paradigmas viejos y hacer un cambio profundo. Tan simples cambios como que en casa llegas y que te atiendan si eres hombre, que la señora haga todo y que cuida a los niños. Necesitamos transformar todos esos paradigmas. Necesitamos quitar todo eso para hacer una transformación. ¿Cómo se hace? Tenemos 4 elementos, 4 rasgos de la resiliencia que tienes que tener muy claro en tu cabeza. Te los vamos a poner. Y tiene que ver con el quién soy, con el que yo me conozco. Y ahí los tienes en pantalla, que es el yo tengo, el yo estoy, el yo soy, el yo puedo. De hecho, si quisiéramos definir la plática, sería puedo. Esa es la verdad, sí puedo. Yo que tengo personas a mi lado, gente que me quiere, ¿no? Gente que me ama, gente que me aporta, gente que me beneficia. El yo tengo no se refiere nada más a si tienes una casa, un departamento o tienes dinero, no. Es lo que realmente tienes. Esta relación maravillosa con tu familia, esta relación maravillosa contigo, esta relación maravillosa con tus seres queridos, ¿no? Fíjate, cuando dices yo tengo, yo estoy, o sea, yo estoy también participando activamente en mi cambio, ¿no? Es una fortaleza. Yo estoy trabajando en un proceso de fortalecimiento. ¿Cómo me fortalezco? Pues creciendo todos los días, mejorando todos los días, conociéndome todos los días, entendiéndome y cambiando. Si no me entiendo, pues no cambio. Necesito entenderme, de dónde vengo, cuál es mi historia, ¿no? Y fíjense, cuando digo cuál es mi historia, no sé si a ustedes les pasa, pero luego tenemos un narrador negativo y catastrófico, ¿no? Y necesitamos cambiar ese narrador. Cambia tu historia, ¿no? Es que yo de niño sufrí, no tenía zapatos. Bueno, pero tocaste el piso con tus piecitos. Es que no tenía zapatos, se daban los charcos. Qué padre que andabas en los charcos, tocaste el agua tibia. O sea, cambia la historia y no le pongas esa historia dramática. Entonces andaba descalzo, estaba fría el agua, sufría mucho. No, cambia la historia, dale una oportunidad a que tu experiencia sea una experiencia de vida maravillosa.
tocaste la vida, tocaste el amor, tus padres estuvieron contigo, o tu mamá, o tu papá, o tu familia, o tu abuelita, alguien te acompañó y tuviste con quién estar, fortaleciste tu interior y hoy puedes fortalecerlo aún más, pero para fortalecerlo necesitas cambiar, ¿no? Y entonces yo soy una persona por la que otros sienten cariño, y eso es cierto. Yo soy, ¿qué es lo que he creado? ¿Qué he producido? Realmente produzco amor hacia los demás, produzco que me quieran, produzco cariño, produzco miedo. ¿Qué produzco? Por eso es importante hacer este cambio. Si yo soy una persona que puede, ¿no?, generar cariño y aprecio, ¿no?, felicidad y amor hacia mí y hacia los demás, es porque mis actos son generosos, abundantes, de paz, de serenidad, de paciencia y de orden. Si yo entro al desorden, al caos, al conflicto, sí voy a generar algo: infelicidad, tristeza, miedo y terror. Por eso es importante saber lo que yo tengo como familia, lo que yo soy, cómo me fortalezco, lo que yo soy, ¿no? Y también el yo puedo. ¿Qué puedo yo hacer? Ahora, en este momento, aquí dice, hablar sobre cosas que me gustan, que me inquietan. Fíjate, por aquí tenía una frase que escribí, que me gustó mucho. La voy a ver si la encuentro rápido, la voy a regalar, porque me gusta mucho esta frase. Que por aquí ayer estaba escribiendo algunas cosas justamente, y creo que me equivoqué del cuadernito, así es así es. Entonces, estas frases te van a caer bien, porque tienen que ver con esto del yo soy, yo estoy, ¿no? Y son maravillosas. Fíjate, cuando nuestros hijos, en esta parte ¿qué dice? De yo puedo, fíjense, cuando le decimos a nuestros hijos, no lloren, es para no escuchar nuestros propios pensamientos o sentimientos. Cuando yo les digo, no expresen, ¿no?, es para desatender mis propias emociones, para no entenderlas. Cuando yo les digo, no miren, es para evitar el encuentro con mi propia imagen. Es decir, cada orden que yo implico hacia mis hijos, o hacia mi esposa, o hacia el esposo, o hacia los hijos, ¿no?, tiene que ver con lo que yo estoy proyectando. Si yo te digo, no llores, es que no quiero escuchar mis propios sentimientos. Cuando yo te digo, no expreses, es porque no quiero atender mis propias emociones. Cuando yo te pido que no mires, no hagas, es para evitar el encuentro con mi propia imagen y con mis propias acciones. Y esto es importante, necesito por eso la resiliencia empieza por mí. La resiliencia empieza por empezar a educarla, empezar a construirla, a mejorarla, para que sea preventiva y no nada más, ¿no? Después del niño ahogado, la resiliencia va a tapar el pozo. No, necesitamos entender que antes, ¿no?, si ya nos habían avisado, pues manda que toda la gente que va a llegar de otros países como China, pues que los bañen con cloro, ¿no es cierto?, que los saniticen, ¿no? Pero ¿por qué esperar, no? Necesito tener una conciencia clara, una conciencia objetiva, una conciencia serena, entonces, y una fuerza psicológica, una fuerza emocional que pueda decirme objetivamente, necesito evitar esto, prever, ¿no? La fuerza psicológica la tienen en pantalla también, es esa característica de la personalidad que proactiva, ¿ok?, al individuo alcanzar metas y objetivos y utilizar los obstáculos como recursos. Esto es padrísimo porque podemos con esto anticipar qué va a pasar, qué va a suceder. Y si podemos anticipar, no andamos poniendo nuestros intereses personales, ¿no?, sobre los intereses del pueblo, imagínense, de la nación. Imagínense que yo ponga mis intereses personales por encima, ¿no?, de los intereses de mi familia. Por eso yo necesito un compromiso para tener esta fuerza psicológica, un compromiso conmigo y con mi familia, y entendiendo que el bien común es importante, que necesito cuidarlo. Necesito tener también este control, ¿no?, de todos los recursos que tengo, emociones, sentimientos, pensamientos, inteligencia, ¿no?,
y tengo que tener esta capacidad de enfrentar el desafío, ¿no? De percibir los retos como amenazas. Y fíjense que esto me recuerda algo muy interesante, una frase por ahí que me gusta mucho decir, y digo que los aviones utilizan el viento en contra para elevarse. Así es la resiliencia. Nosotros necesitamos enfrentar, ¿no?, la fuerza en contra para poder elevarnos. Esto es importante que lo entendamos porque de entrada luego nos perdemos. La resiliencia, cuando es educada, puede leer situaciones diferentes. Yo recuerdo esta frase que quiero también regalarles. Dice, hoy hay que ser como el cactus, dice la abuela, adaptarse a cualquier momento, tiempo y circunstancia, ser fuerte y aún así nunca olvidarse de florecer. Esto es maravilloso. Los seres humanos tenemos esta capacidad, esta posibilidad. Pero si tú le sumas, si tú le educas, estamos, no solamente contando con elementos para salir adelante, para enfrentar las situaciones de impacto. También estamos capacitados para prevenir. Y esta parte es importante en nosotros. Necesitamos, en la resiliencia, en su aprendizaje y en su construcción, integrar la capacidad de prevenir, de anticipar, ¿no? Y para eso, fíjense, cuando digo prevenir y anticipar, el ser humano está capacitado para prevenir y anticipar desde su estructura. Les voy a comentar, en la estructura del yo, tiene 14 funciones. Dentro de sus funciones, la cuarta función es la capacidad de anticipar consecuencias. Es la segunda. Tenemos 3 niveles de realidad: prueba de realidad, juicio de realidad y sentido de realidad. La segunda, que es juicio de realidad, indica que tenemos la capacidad de anticipar consecuencias. Necesitamos, desde la parte psicológica, promover la resiliencia. Cuando promovemos la resiliencia, ¿sí?, es porque estamos entendiendo que estas capacidades del yo, estas capacidades del individuo, tienen que activarse y moverse y promover este factor de resiliencia. Este factor de mejorar nuestra vida diaria, ¿no?, y de estar cada día mejor, más capacitado para prevenir. Promover la resiliencia implica, entonces, un reconocimiento de las fortalezas más allá de la vulnerabilidad de los jóvenes, buscando en última instancia mejorar la calidad de vida de los mismos. Fíjense qué interesante, que es más allá de la vulnerabilidad. Todo el mundo nacimos vulnerables e indefensos, todos. Pero díganme si no es cierto, o ustedes vayan pensando allá donde están, que cuando aprendieron a nadar y se enfrentaron por primera vez a la alberca, la vulnerabilidad y la indefensión, como expresado a través de miedo, de angustia, ¿no? No queríamos meternos sin que alguien nos acompañara a la alberca, pero sí queríamos meternos a la alberca. Había esta doble función. Cuando entramos a la alberca y estábamos chapoteando en la orillita sin soltarnos de la alberca o aferrándonos a papá o a mamá o al instructor, ¿no? Era muy angustioso, pero también había un poquito de placer. Aparecía la resiliencia. Cuando empezaste a nadar y empezaste a mejorar, cruzabas de un lado a otro la parte más angosta, después la parte más larga, después ya nadabas. Luego, acuérdate cuando empezabas con tus pequeños retos de cruzar toda la alberca a lo ancho por debajo del agua. Y después a lo largo. Y después te la pasabas flotando. Y luego te llevaron al mar y luego al río. Y entonces eras un pez en el agua. Habías ganado seguridad. Habías ganado confianza. Habías ganado habilidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Habilidad, conciencia de la habilidad, constancia en la habilidad, ¿no? ¿Qué te da? Seguridad. ¿Qué te da? Confianza. Eso es parte de la resiliencia. Si la resiliencia la motivamos y la promovemos y la enseñamos desde muy temprana edad, es importante fomentarla. ¿Cómo? Fomentar la aparición de conductas asertivas y proactivas.
No le pongas tu decisión a los demás. Deja que los demás puedan tener su propia decisión, conducta asertiva, para que una conducta proactiva e incluso prosocial. Fortalecimiento de la autoestima. Fíjate bien, a mayor autoestima, mayor conducta de autocuidado. A menor autoestima, mayor conducta de riesgo. Te la repito. A mayor autoestima, ¿no? A mayor autoestima, mayor conducta de autocuidado. A menor autoestima, mayor conducta de riesgo. Y aquí ya tenemos fortalecimiento de la autoestima. Oportunidad para evaluarse, pero es una autoevaluación personal. No es que necesariamente necesite la calificación de los demás. Es importante el espejeo de los demás, pero necesito aprender que la calificación más valiosa es la mía. Ya ves cómo calificamos. Es que te faltó, es que sacaste 6, sacaste 10, etc. Sin embargo, fíjate bien, cuando podemos hacer una autoevaluación, decir, ¿qué hice bien el día de hoy? Ya le di fortaleza a mi autoestima y le di fortaleza a mi capacidad de acertar. Respuestas automáticas. Es decir, cuando ya está instalada la resiliencia, tenemos una respuesta inmediata, automática, acertada, ¿no? Y exitosa. Y obviamente esto nos va a dar soluciones creativas, muy, muy creativas. Es importante por eso como entender todo este proceso que vamos siguiendo de la resiliencia. Si hace necesario comentar en esto, hay una frase que por ahí luego digo también, no hay situaciones desesperadas, hay personas que se desesperan ante sus situaciones. Creo que es importante porque poder entender que necesitamos justamente fortalecer, ¿no?, la resiliencia. Es importante enseñar y construir la resiliencia, ponerle aprendizaje a la resiliencia, ponerle conciencia a la resiliencia. Hay diferentes áreas, ¿no? La resiliencia tiene que ser ya entrenada y aplicada en la infancia, insisto, en la adolescencia, en los adultos jóvenes, en los adultos maduros y en los adultos de la tercera edad. Ese es un tema que no terminaría, es impresionante. Y estaba recordando una expresión que decía que si los niños cuando estaban muy enfermos y ya estaban por terminar su experiencia de vida, ¿qué hacer con ellos? Ya no atenderlos, ya no tratarlos como niños. Yo les decía que un niño nunca deja de ser niño. Pues puede estar enfermo y sufriendo, pero también su inquietud de niño es importante. Por eso necesitamos estar cerca también de ellos como niños, como personitas, como seres humanos que están requiriendo en ese momento de su juego, de sus dulces, de su papá, de su mamá, ¿no?, de una atención amorosa. Igual el adolescente cuando está en esta condición sufriendo y no entiende qué es lo que le está pasando, la información, el conocimiento, ¿no?, el favorecer su exploración en la vida con responsabilidad, con seguridad, también le ayuda mucho a ir conociendo su capacidad resiliente. Es importante enseñarle a la infancia, en la adolescencia, en el adulto joven, que esta parte de alta velocidad de los jóvenes la puedan procesar con un filtro maravilloso, ¿no?, que se llama contención, que se llama capacidad de espera, capacidad de demora, hábil frustración o inteligente frustración o inteligente insatisfacción del momento, ¿no? Que se acuerden que la búsqueda de satisfactores intensos, inmediatos y de poca duración, como el alcohol o las drogas, no van a ayudar en nada. Sin embargo, el alivio, ¿no?, intenso, ¿no?, de larga duración, ¿no?, de larga estancia, ¿no?, es importante entenderlas porque te pueden dar una carrera profesional, te pueden dar un negocio, te pueden dar una vida exitosa. Yo creo que en ese sentido se hace importante, ¿no?, que puedas saber que si tú a la resiliencia, en su base biológica, instintiva, que te protege y tiene esta capacidad de tener un sentido de supervivencia, le sumas lo que el ser humano ha venido desarrollando, inteligencia, ¿no?, aprendizaje,
¿no? Y le ponemos amor también, porque también es un elemento propio del ser humano, esta capacidad prosocial, esta capacidad de emocionarse, esta capacidad de extasiarse, de expresar sentimientos, de dirigir sentimientos, de orientar sentimientos hacia sí mismo y hacia los demás. Si a esto le sumas espiritualidad, te quiero decir que la resiliencia te va a dar un servicio de prevención, de formación, ¿no? Y de vivir una excelente, excelente y maravillosa vida hoy y en el futuro. De esta manera quisiera decirte que vamos a cerrar el tema. Queda mucho por decir, queda mucho por hacer, queda mucho por aprender. De hecho, hay formas de entrenamiento para las áreas infantiles, adolescentes, capacitaciones para la infancia, para la adolescencia, para el adulto mayor, que también es importante entender, ¿no? Y ya para terminar, te quiero decir que la mente sana le da soporte a cualquier cuerpo. Una mente enferma, no hay cuerpo que lo soporte. Te agradezco mucho tu atención, agradezco mucho la invitación y espero que esta plática haya sido benéfica para ustedes. Para mí ya lo es. Muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. La verdad fue un gusto y me gustaría abrir el micrófono para las personas que quisieran añadir algo o quisieran comentar algo también. Entonces, por ahí había algunas personas que habían levantado la mano. Creo que estaba... ¿Alguien levantó la mano por ahí? Raimundo Arenas. Bueno. Otoniel, pues primero que nada, quisiera agradecerte mucho la participación que tuviste aquí. Te agradezco mucho por el profesionalismo con el que nos regalaste tu tiempo y pues ahora sí, abierto el micrófono para que nuestros participantes puedan tener interacción contigo, no sin antes nuevamente agradecerte tu tiempo y tu profesionalismo con el equipo de Coldwell Banker México. Sí, en atención a quién. A nuestro equipo de Coldwell Banker México, Otoniel, muchísimas gracias. Y abro el micrófono para que todas las personas que tengan dudas puedan tener un poquito de comunicación contigo. Hola. Hola. Ya, perdón, es que estaba como bloqueado el micrófono. Nada más quería agradecer, se me hace un tema interesantísimo, la verdad es que lo quiero felicitar y muchas gracias por habernos recibido. No, pues gracias a ti por el comentario. Adelante. Buenos días, soy Giancarlo Rubín Porras de Coldwell Banker Vista del Valle y tengo una pregunta. ¿Qué actividades podemos realizar para mejorar nuestra resiliencia? Ok. Fíjate que hay actividades, muchos sugieren actividades externas como el ejercicio, la buena alimentación, y son buenas, son muy buenas. Yo siempre sugiero 5 puntos, ¿no? El primero es conócete, ¿no? Es decir, pues, a veces cuando vamos a conocer a un artista, le hacemos 100 preguntas, ¿no? Haz 100 preguntas y contéstatelas. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué intereses tengo? ¿Qué sentido de vida tengo? ¿Cuál es mi plan A? ¿Cuál es mi plan B? Es decir, que como todas tus inquietudes, primer punto. 2, entiéndete. Primer paso, primer punto, conócete. Segundo punto, entiéndete. Entiende por qué eres así. Saber cuál es tu historia real, ¿no?
Y si la historia de la que vienes se sigue repitiendo y no quieres que se repita, es importante transformarla y por eso se entiende. Acuérdate, dar el primer paso no te lleva a donde seguramente quieres, te va a sacar de donde estás. Si ya te cansaste de vivir de cierta manera repetitiva, circular, es importante ya en este momento, a través de entenderte, fue mi familia, fue mi papá, fue mi mamá, así lo aprendí. Nos quitamos todos los pretextos, todos los argumentos, construimos los paradigmas y transformamos nuestra forma de ser y de vivir. Me conozco, me entiendo, después me quiero. La parte importante del me quiero es por algo que quiero comentarte. En nuestra sociedad nos enseñaron, cuando éramos niños, a que nos querían, me quieren. Después llegamos a la adolescencia y nos brincaron necesitas querer a alguien, a tu amigo, a tu novia, a tu novio, ¿no? A las personas, tu papá, tu mamá. Y entonces nos quedamos con dos áreas, me quiero y los quiero, ¿no? Y me quieren y los quiero, me quieren y los quiero. Y queda un área que ya cuando llegamos a terapia, cuando llegamos al guía espiritual, ¿no? Ya sea sacerdote, pastor, rabino, lo que sea, padrino, lo que sea, de repente lo primero que nos dicen es, tienes que quererte, ¿no? Entonces, para completar las fases del afecto es, me quieren, me quiero y los quiero. Y el me quiero no es nada más me apapacho, ¿eh? ¿Sabes? Y bueno, está bien que tú lo hagas, te apapáchate, cuídate, procúrate, eso está padre. Pero el me quiero implica un reconocimiento de habilidades, cualidades, recursos, capacidades, ¿no? Que tú puedes reconocer en tu interior y puedes darte cuenta cómo estas promueven el embellecimiento y la armonización, ¿no? De tus relaciones contigo y con los demás, ¿no? Me conozco, me entiendo, me quiero, me reflexiono. Traigo un permanente, ¿no? Mecanismo de reflexión para ir transformando mi forma, ¿no? De mejorar mi vida todos los días. Y el último punto es, me comparto. ¿Sí? Ya siendo un ser humano más completo, más hecho, donde me conozco, me entiendo, me quiero, me reflexiono, ahora me comparto, ¿no? Es decir, en realidad la resiliencia va a actuar de manera funcional, de manera eficiente, de manera asertiva, de manera maravillosa, ¿no? Contigo. Y un punto que había tocado que seguramente sería un factor muy importante para otro momento, para que conozcan que la espiritualidad no religiosa, sino la espiritualidad es un factor maravilloso. Es como entrar a una dimensión de la espiritualidad en donde la espiritualidad, cuando ya logró pasar las diferentes etapas de la neurosis, las diferentes etapas morales, las diferentes etapas, incluso de lo que llaman pecados, ¿no? Logras alcanzar este contacto con la mejor versión de ti. Pero eso sería como otro punto a tocar más adelante. La psicología hoy está haciendo cargo también de esa área, del área que anteriormente era el conflicto entre el yo y el ello, y era el conflicto neurótico. Hoy, cuando hablamos del conflicto entre el yo y el superyo, que aparece el conflicto espiritual o moral, nos estamos haciendo cargo también de investigar y entrar a esas profundidades. Esto se llama psicología profunda. Pero eso será un tema que toquemos en otro momento. Sin embargo, sí quisiera decirte que estos 5 puntos, llévenlos a cabo. Me conozco, me entiendo, me quiero, me reflexiono y me comparto. Estos 5 puntos para mejorar la resiliencia. No sé si contesto de alguna forma lo que me preguntes. Sí. Muchas gracias por la respuesta. Gracias a ti por interesarte. Hola, gracias, buenos días. Buenos Primero días. que nada, nunca había tenido una explicación tan clara acerca de este tema, así que de verdad muchas felicidades. Y ahorita, escuchándolo, estaba reflexionando acerca de cómo el tejido social puede ayudar a la resiliencia. Esto es, cómo el gobierno puede apoyar, porque digamos que el nadar yo lo puedo manejar, pero la inseguridad, ¿cómo? Porque es uno de los
indefensiones que uno, que Sí, yo en lo tenemos. particular siento. Sí, yo creo que el tejido social es necesario que sea, que se levante y que sea reorganizado. Tenemos dentro del tejido social varias vertientes: seguridad, educación, salud, ¿no? Y obviamente mejoras en la calidad de vida, entre otras elementos del tejido social. Para esto es cierto que la parte del gobierno tiene que actuar y disponerse para tener como muy en particular el entendido de que el beneficio de la comunidad es primero, ¿no? Pero de la comunidad general, no fraccionada como ha venido, no en este sexenio, sino en todos los sexenios anteriores ha venido fraccionada la atención a la comunidad o a la población. Por eso existen tantas diferencias o injusticias, tanto en las poblaciones indígenas como en las poblaciones menos favorecidas, y se hace una gran brecha entre otras poblaciones más favorecidas. Sin embargo, también quiero decir que hay una necesidad de activar en la población una cruzada de inteligencia social. Necesitamos activar la inteligencia social. La inteligencia social es dejar de estar de pedigüeños, voy a decir la frase que me gusta, de limosneros, para que el gobierno nos aporte. Necesitamos hacer una gran movilización, ¿no? No para que a ver si nos dan una buena educación, sino para que nosotros podamos motivar una mejora en la educación. Por ejemplo, yo escucho cuando les dejan tarea a los chicos, los papás se quejan. ¿Por qué les dejan tanta tarea a los hijos? ¿Por qué si ya estudian en la escuela? Creo que la tarea, si la vemos en el sentido resiliente, es la oportunidad, es una aventura para explorar el conocimiento, para investigar. Yo creo que como papá, decir, bueno, vamos a explorar el conocimiento, vamos a explorar la tarea, vamos a involucrarnos en este acompañamiento maravilloso del aprender, ¿no? Y seguramente tú estarás de acuerdo conmigo en que cuando lees un libro y aprendes, y te gustó el libro y te gustó ese capítulo, hay un capítulo que te encantó, lo tienes en tu mente fresco, ¿no? Te da un grado de satisfacción y una plenitud maravillosa porque aprendiste, porque viste la plenitud y estuviste en esta iluminación de tu pensamiento y de tu conocimiento. Necesitamos motivar la inteligencia social, ¿no? Es muy triste, voy a sacar algo que no, bueno, lo voy a poner enfrente. Recuerdo a varios jóvenes de los colegios de CCH y colegios de bachilleres, que son preparatorianos, digámoslo así, y que dejaron la escuela por que les dieran no sé qué cantidad de dinero por ser niños. O sea, fue más negocio ser niño que estudiante. Entonces es como triste. Lo que necesitamos es motivar la inteligencia social, motivar la inteligencia en las personas, crear esta inercia de un pueblo resiliente, un pueblo que sale adelante, un pueblo que busca recursos. Es importante para levantar el tejido social y no estar dependiendo de quienes tienen que operar, ¿no?, las partes fundamentales de la administración para el bienestar común. No sé si te contesto de esta manera, pero bueno, es una precisión también mía y bueno, también aporto en las escuelas donde doy mis clases. Pues gracias, sí, algo en parte, porque realmente pues, sabemos que sí es muy importante que requerimos pues una normatividad a nivel gubernamental que pueda poner límites y situaciones, porque por muy resiliente que seamos, Claro. si yo pongo una cuestión y no se cumplen, pues es complicado, pero muy, muy interesante, ¿eh? Gracias. Pero fíjate que qué bueno que eres mujer, porque en este momento estaba recordando que uno de los movimientos que más conmovieron a nuestro país y al mundo, uno de los movimientos que más simbraron al gobierno en este periodo ha sido el movimiento feminista. Con todo lo que digan, yo creo que es un movimiento que tiene que hacerse notar, que tiene que hacerse ver para transformar. Y yo creo que es una parte de la resiliencia femenina y que también es importante que se continúe expresando y que sea una de las
partes importantísimas, medulares, para la transformación de la sociedad en una sociedad inteligente, una sociedad que realmente pida cuentas y exija el rendimiento de cuentas de quienes están a cargo de la administración. Y habrá que recordarles que son administradores y que no son bueno, pues ese es un comentario. Ok, gracias y felicidades por la excelente información que nos transmitió. Gracias, Sí. gracias a ti. Por ahí había alguien, Marisela, creo que quería decir algo. Hola, Marisela. Pero bueno, ¿estás por ahí, Marisela? Bueno, si no, ¿alguien más que quiera? Sí, muchas gracias. Muy interesante el tema. Y sí me gustaría, doctor, que fuera usted tan amable de poner su correo electrónico, porque quiero compartir con usted una publicación que tengo sobre resiliencia y neurociencias para enfrentar las adversidades actuales, y me interesaría mucho su comentario. Ya voy. El correo electrónico es comutem2002. Perdón, no lo escuché. Comutem2012 @gmail.com. Comutem, 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 sí, 2012 @gmail.com. Ok, muchas gracias, doctor. Yo le envío mi publicación y sí me gustaría su punto de vista. ¿Sí? Ok. Muchas Adelante. gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. ¿Alguien más tenía por ahí algo que comentar? Ale, Erika, yo. Sí, dime, Erika. Hola, Ale. Hola, doctor Otoniel, soy Erika Ábalos de Fútbol Banca Arboleda. Me encantó su ponencia y su sabiduría sobre la resiliencia. Cuando el papá y la mamá han sido resilientes toda su vida, a los hijos se vuelven más autoexigentes en la resiliencia. Bueno, cuando los papás han sido resilientes y fíjese, la resiliencia, para que podamos transmitirla como aprendizaje, sí, se necesita conciencia. Yo siempre he dicho que un papá resiliente, una mamá resiliente que son gente que viene de trabajo, que viene del esfuerzo y que han enfrentado una serie de circunstancias a veces adversas, ¿no? Y las han logrado trascender. Es importante que hagan una conciencia de cómo lo hicieron, ¿no? O sea, a veces se confunde estuve con diferentes adversidades en la vida y entonces la lloro o la sufro. Pero cuando puedo yo plantearme que ante las diferentes circunstancias, yo no puedo ponerlo en positivo, en ese momento estamos enseñando a los chicos a tocar sus capacidades, sus habilidades en positivo y los estamos ayudando a prevenir situaciones, ¿no?, que seguramente no tienen con los papás resilientes, ¿no?, pero que pueden ahorrárselos también por si llegaran a suceder. Yo creo que la conciencia de pasarlo, de migrarlo a positivo, es eso. No sé, por poner un ejemplo, veía a un chico que hasta los 7 años le pusieron zapatos, y entonces cuando fue al terapeuta, el terapeuta le dijo: oye, pobrecito de ti, debió ser muy difícil no tener zapatos. Y ahí se pone a llorar el joven. Ajá. Y ya, pues es que pobrecito de él, ¿no? Entonces, ya era un hombre que estaba haciendo su carrera profesional, ya traía zapatos, ya traía cosas, ¿sí? Entonces, cuando llegan por circunstancias que iba a la consulta, digo: no, hombre, ¿y qué tal te fue andando descalzo? A ver, ¿eras tú el único que andaba descalzo? Dice: no, la población andaba todos descalzos, todos los niños. Y andábamos en los charcos y en los canales, y andábamos en los riachuelos, y qué tal se sentía andar descalzo en los riachuelos. Era riquísimo el agua tibia y caminar sobre las aguas transparentes, y era padrísimo andar descalzo. Y entonces, ¿cuál es el motivo de tu llanto o de tu dolor? Si realmente
disfrutaste de andar descalzo. Y disfrutaste después, cuando ya tuviste que usar zapatos, también lo disfrutaste. Y hoy eres un hombre que se puede comprar los pares de zapatos que quiera. Por eso es importante como ponerlo en positivo y no ponerlo en esta parte como sufriente, doliente, catastrófico, ¿no? Es importante empezar a cambiar todo lo que hiciste para poder seguir adelante, como el esfuerzo, el valor, la tenacidad, la inteligencia, ¿no? De cómo lo hiciste, con una sonrisa en los labios, con fortaleza en tu corazón, y transmítelo hacia tus hijos, y verás que ellos vivirán esta experiencia como la de una mujer o un hombre, ¿no? Que lograron trascender situaciones sin tener que violentar ni lastimar a otros. Ok, muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Hola, buenos días. Soy Claudia Islas de Coldwell Banker. Me gustó mucho la plática. Comentaste que hay mucho material de resiliencia, sobre todo para diferentes etapas, adolescencia, adultos mayores. ¿Algo que puedas recomendarnos para seguir leyendo sobre este tema? Uy, sí, tenemos un sinnúmero de... Ayer, si nos esperas un minutito, ahorita en el escritorio hay como un formato de libros. No, sí, yo creo que de resiliencia hay mucho material, pero yo creo que yo sugeriría, por ejemplo, a Valeria Schwab, que ella escribe Todos somos resilientes. Yo creo que sería un tema. Y hay otros factores de resiliencia en la adolescencia. Hay otros autores que son de resiliencia justamente en la tercera edad. Eso es importantísimo también. Como son lecturas como obligadas, ¿no? Y bueno, yo te sugeriría 2 libros de entrada. El diario de Ana Frank, ¿no? Y El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Yo creo que son para resiliencia son 2 textos obligados para la vida y para la cotidianidad. Mira, me acaba de tener un montón de libros para que te los sugieras si quieres, pero está de los clásicos, y me trajeron todos menos los de resiliencia. No se preocupe. Si quiere, luego le mando un correo. Mándame un correo y te paso todos los títulos que tengo, pero te insisto, 2 títulos obligados. Y fíjate, hay uno que se llama Cuando todo se derrumba, de Pema Chodron. De Pema Chodron. Cuando todo se derrumba, ese libro es increíble. Tiene un tono más budista, pero el budismo es muy dulce. Entonces, la forma en que trata su vida resiliente es muy impactante. Yo ese libro, por ejemplo, te lo sugeriría, el de Pema, que es Cuando todo se derrumba. Y hay otro que es muy interesante también, no recuerdo el nombre de la autora, pero el título es ¿Qué hacer para que todo me salga bien? Ese libro también es no conmovedor en cuanto a que trae cosas dolorosas, sino es conmovedor porque te va diciendo todo lo que no has hecho para estar bien, ¿no? Entonces, ese libro, por ejemplo, ¿Qué hacer para que todo me salga bien? Es muy bonito, es muy ilustrador, y además sí te va moviendo de por qué no hice lo que me están sugiriendo en el libro si tengo la oportunidad de hacerlo o de vivirlo. Entonces, por eso es conmovedor en ese sentido. Entonces, y una sugerencia, cuando se lee un libro, hay que vivir el libro. Es precioso vivirlo. Y es cuando aprendes y haces un aprendizaje significativo. Mándame tu correo, ahí está mi correo, y te mando los títulos. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a Buenísima ti. su plática. Gracias, bueno, muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Realmente agradezco a todos los que han participado y los que estuvieron hoy en este webinar. Le agradezco al doctor Otoniel que nos haya acompañado el día de hoy. Y pues muchas gracias, y si después queremos, les pasamos el contacto, o si nos ayuda igual con la presentación para que se las podamos distribuir a todos los asistentes. Igual se lo agradecería. Y bueno, pues muchas gracias, y para todos igual nos vemos mañana para el próximo webinar.
Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós a todos. Bye. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias.